La colaboración de Carlos, bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte. Arturo González, Marcela Pámanes, estamos aquí presentes en esta conversación. Hola, ¿qué tal, Marcela, Arturo? Buen día al auditorio. Pues ayer se presentó en el Congreso del Estado una interesantísima propuesta de reforma constitucional a la Constitución local, a la de Coahuila. Se propone reformar diversos artículos en línea con esta iniciativa que se ha estado difundiendo y discutiendo desde hace ya varios meses y que se llama Paridad en Todo, y que pretende que, en efecto, terminemos de cerrar el ciclo que, por lo que hace a Coahuila, se abrió en el año 2001, mediante el cual se está garantizando que hombres y mujeres puedan aspirar a cargos públicos, los de elección popular y los de designación, en igualdad de condiciones, para revertir la histórica y muy documentada discriminación de la que han sido objeto las mujeres en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Muy interesante la propuesta porque una de las reformas que se pretende hacer es al artículo 77 de la Constitución de Coahuila para introducir una regla que sería la gran novedad en el concierto de la legislación electoral mexicana. La obligación de que en Coahuila se alternen los géneros en la titularidad del Poder Ejecutivo para que haya un sexenio un hombre, un sexenio una mujer, un sexenio un hombre, un sexenio una mujer por regla. Suena muy interesante. La redacción del artículo 77, de la redacción propuesta en esta iniciativa que se presentó ayer en el Congreso, dice textualmente en su numeral 1, si la persona titular de la gubernatura es hombre, todos los partidos políticos nacionales y locales deberán postular a una mujer en el siguiente proceso electoral. Pero si la gubernatura en turno recae en una mujer, dichos institutos estarán en la posibilidad de postular libremente a un hombre en el proceso electoral subsecuente o nuevamente a una mujer. Si esta iniciativa prospera, si termina votándose a favor y después una mayoría de ayuntamientos de Coahuila también la votan a favor, esto es lo que diría nuestra Constitución. Y leída así en frío, uno diría, mira, entonces lo que se está planteando es que la próxima persona que asuma la titularidad del Poder Ejecutivo en Coahuila sea una mujer. Y es cierto, pero no. Porque luego hay que revisar, como en los contratos, la letra chiquita. Y la letra chiquita, en términos legislativos, viene siempre, o casi siempre, en los artículos transitorios. Y la trampa está en el artículo segundo transitorio, que establece, digamos, resumido, porque está convenientemente redactado para que parezca que es inocuo, pero lo que plantea el artículo segundo transitorio es que esta regla, sí, se legisla hoy, sí entraría en vigor quizá en el primer semestre del próximo año, pero no se aplica hasta 2029. En la elección de 2023, los partidos políticos no estarían obligados a seguir esta regla. Sería hasta la elección siguiente, hasta la de 2029, es decir, hasta dentro de un poco menos de 8 años. Llama la atención varias cosas. Llama la atención que esta propuesta haya sido presentada ayer en el Congreso por la totalidad de las mujeres que integran la bancada del PRI. Es decir, la mayor conquista que las mujeres de Coahuila tendrían en el proceso de lucha por el acceso igualitario a los cargos públicos, las propias legisladoras dicen, sí queremos esto, pero no lo queremos ahorita. Nos esperamos hasta 2029. No tenemos ningún problema. Es un prolijo documento, por cierto, 44 páginas de una muy cuidada redacción que desgrana de manera detallada todos los elementos teóricos que es necesario tener en cuenta en el proceso
que hemos vivido en los últimos años en México del acceso igualitario de las mujeres al poder público. Pero luego aterriza con esto que suena más bien a trampa de el grupo de geniecillos que asesoró a quienes redactaron este documento o quienes les redactaron el documento y luego se los entregaron solamente para que lo firmaran. Y curiosamente, eso es un tema que, si ustedes me lo permiten, vamos a abordar después, porque estoy todavía juntando algunos datos, pero lo curioso del asunto es que parece que los genios detrás de la redacción de esta iniciativa son expertos en derechos humanos y son adalides de los derechos humanos en Coahuila, pero al final ese expertise les da solamente para hacer este tipo de propuestas de reforma que parece que avanzan en la garantía de los derechos, pero que solo sirven en realidad para subvertirlos. Hasta aquí el comentario. Oye, Carlos, y bueno, si no le surgía para el 23, ¿por qué ahora? O sea, ¿qué están proyectando? Porque todo tiene una intención, ¿estás de acuerdo? Bueno, es que ese es el punto interesante para mi gusto. Es que acuérdense ustedes, acuérdense el auditorio, que ha surgido en México, no por la vía legislativa, porque los partidos políticos en este país se cuidan bien de hacer modificaciones a la ley que no quieren ser obligados a cumplir, pero luego entre la autoridad administrativa, el INE y el Tribunal Electoral les obligan a cosas peores por ser abúlicos. Entonces, ha surgido en los últimos años en México una serie de criterios para que se garantice la paridad en los puestos unipersonales. Ya este año tuvimos una elección múltiple de gubernaturas y a los partidos políticos se les obligó a postular la mitad de mujeres y la mitad de hombres, 8 y 7, 7 y 8, dependiendo del partido político, a las gubernaturas, a las 15 gubernaturas que estuvieron en juego este año. Esa es una regla que ya está firme, es un criterio firme. Pero en 2023 resulta que en Coahuila hay elecciones para gobernador, para titular del Ejecutivo, pero solamente coincide esa elección con la del Estado de México. Nuestro calendario electoral es así y solo habría 2 elecciones de gubernaturas. Y como la regla va a prevalecer, habría que tener en cuenta que el Estado de México es mucho más grande electoralmente y los grupos políticos del PRI a nivel nacional del Estado de México son mucho más fuertes que los de Coahuila, y entonces el asunto es que es probable que el Estado de México lleve mano y postulen un nombre a la gubernatura, lo cual obligaría a que en Coahuila se postulara una mujer. Pero pues para eso existen los asesores, y si son expertos en derechos humanos, qué mejor, porque entonces te preparan una propuesta de reforma constitucional para sacarle la vuelta a este criterio y decir, bueno, ese criterio ya no nos puede aplicar en Coahuila porque aquí ya legislamos, aquí sí hicimos la tarea. Ya, claro. Y además lo hicimos con apego a los criterios más altos de derechos humanos. O sea, es dejar fuera la posibilidad de una candidatura de mujer. Claro, y mira, si lo proponen las mujeres, pues qué mejor, claro, ¿no? O sea, más que justificado. Es más bien amarrar, Carlos, que en 2023 haya un candidato hombre claro, en el caso del PRI. Claro, es una reforma del PRI para el PRI y por el PRI. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Claro. O sea, no se trata de una reforma pensada en ver quién va a ser el candidato de Morena o del PAN. Exacto. O de la Unidad Democrática de Coahuila. Es una reforma por, para y desde el PRI. Exacto. O sea, se está tratando de amarrar, digámoslo así, el proyecto de sucesión en la gubernatura. Para un hombre. Para un hombre. Bueno, para Manolo Jiménez, tal vez. Y para los intereses, bueno, para un hombre, pero también entendiendo para los intereses de quien lo gobierna actualmente, ¿no? Para Manolo Jiménez, tal vez, Carlos. Mira, pues todo hace indicar, ¿no? Hay un besamanos que tiene ya como 2 meses de realizándose y las notas y los reportes y los, dirían los españoles, el cotilleo que se da en los cafés, pues dicen que ya todos los astros se alinearon. Todo apunta. Y además, cuando hay
tienes alguna conversación más en corto con personajes alrededor de las decisiones políticas, te dicen, es que no hay de otra. Ahora, Carlos, quiero preguntarte sobre el detalle de la reforma, la iniciativa de reforma. A ver si entendí bien, es que cuando el gobernador es hombre, todos los partidos estarían obligados a postular a una mujer. ¿Sí? Así es, para garantizar que sea una mujer. Sea una mujer. Uh-huh. Y en el caso de que ya sería una mujer gobernadora, en ese caso los partidos quedan en la libertad de postular a un hombre o a una mujer, es decir, no están obligados a postular a un hombre. No, porque uno de los criterios transversales que ha acompañado el proceso de acceso a la equidad de las mujeres en los cargos públicos ha sido la idea de que para las mujeres la paridad, es un piso mínimo y para los hombres es un techo máximo. Entonces, las mujeres como mínimo deben acceder a la paridad, los hombres como máximo. Exacto. Entonces, digamos que es el criterio de discriminación positiva, ¿no? Aplicado. Es el criterio de discriminación positiva llevado al extremo. Sí, claro, sí. Digo que por lo demás implica, lo decía la famosa juez de la Suprema Corte, Ginsburg, cuando le preguntaban que si, porque ella decía, yo aspiro a que la Suprema Corte en un futuro haya puras mujeres, ¿no? Y se alertaban algunos y decían, ¿cómo es posible que plantee esto? Y dice, bueno, es que toda la historia de la Suprema Corte han sido puros hombres, claro. Y a nadie le ha causado alerta eso, ¿no? Es un poco decir, pues a nadie le ha causado alarma que las gubernaturas sean dominadas por hombres, ¿no? Claro, y qué bueno que citas a la jueza Ginsburg, porque aquí es donde está el meollo de la diferencia esencial entre una mujer que efectivamente luchaba por los derechos de las mujeres y 8 legisladoras que ayer presentan una iniciativa en la que dicen, queremos que una mujer llegue a la gubernatura, aunque no ahorita, ¿eh? Pero nos podemos esperar a 2029. No tenemos ningún problema en esperarnos. Sí queremos, sí tenemos ganas, pero nos podemos esperar. O sea, se subordina la agenda, digamos, política de género a la agenda político-electoral pues yo diría del que grupo en el poder. Lo que a mí me parece más bien, lastimosamente, y corro todo el riesgo de que las feministas se me tiren encima porque hay una corriente que dice que los hombres no debemos meternos en los asuntos de las mujeres, me parece que lo que esto dice más bien es que la agenda no existe, que es solamente una pose y que es un pretexto simplemente para participar en los discursos aparentemente desde una posición progresista, pero que en realidad no se cree en ella ni se tiene la menor intención de hacerla avanzar. ¿Cuándo se discute, Carlos? Pues mira, ayer se presentó, el trámite legislativo implica que pase a comisiones, que se dictamine. La Constitución General de la República dice que los cambios que se hagan a las leyes electorales se tienen que hacer a más tardar 100 días antes de que inicie el proceso electoral. El proceso electoral empieza el primer día de enero de 2023. Entonces, pues digamos, a más tardar en septiembre del año próximo, esta iniciativa tendría que haber sido ya discutida, votada, acordada, publicada. Y va a pasar, ¿no? Obviamente, va a aprobarse. Pues a mí de verdad me llama mucho la atención. Yo quiero ver la reacción de los grupos de la agenda feminista a nivel nacional. ¿Cuál va a ser la postura que van a tomar? Si lo van a celebrar y van a lanzar cohetes porque es una iniciativa de vanguardia, porque mira, Coahuila ya va a poner en la ley, en la Constitución, que una mujer tiene que llegar a fuerza a la gubernatura, se va a garantizar desde la norma fundamental, pero lo diferimos para 2029. A mí me va a parecer muy interesante ver la reacción de los grupos feministas, de la gente que de verdad está defendiendo una agenda y la está empujando en serio y no con poses. ¿Pero tú crees que esa reacción incida en si se aprueba o no en Coahuila? Digo, dada la mayoría abrumadora que tiene el PRI en el Congreso actualmente. Pues no lo sé, es probable que no. Pero me resultaría, de una vez lo adelanto por si llegara a pasar, me resultaría divertidísimo, Arturo, Marcela, que se apruebe esta reforma
así como está, y que después venga una controversia constitucional de algún avispado, de alguna avispada, de un grupo de avispados que le pidan a la Corte que suprima el transitorio. Y entonces eso obligue a que claro. la regla se aplique en 2023. Claro que puede ocurrir, ¿verdad? O sea, Así es, claro, esa es una posibilidad. Es una posibilidad. No sé si la tienen en el presupuesto. Ya les diste ideas. La ruta. Y la verdad de las cosas que a lo mejor van a poner candados. ¿No? Qué interesante. Puede ser. Pues sí. Pero claro. yo creo que la Digo, si discusión la de este intención es asunto... como se plantea. Sí, sí, sí. Es que sería, imagínate, sería divertidísimo que hubieran inventado esta regla, que los asesores expertos en derechos humanos que les ayudaron a hacerla les hayan dicho, aquí está la solución, y que luego esa solución sea la que se les revierta y les juegue una mala pasada. Claro. Bueno, pues al tiempo. Nada más es al tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Igualmente, Marcela, Arturo, un abrazo. Abrazo. Empiecen a disfrutar del fin de semana. Así es. Tú también. Gracias, Hasta luego. Carlos. Hasta Nos luego. vemos el próximo jueves. Dios. Claro que sí.